Bueno, muy buenas a todos. Sé que tenía un tiempo sin aparecer. Esto ha sido por razones bastante buenas. Tengo también como un mes, creo, sin subir video en el canal principal. Un poco más de un mes. Esto, bueno, no sé si ustedes lo habían notado. Desde noviembre, diciembre más o menos. Tenía un problema con el micrófono en el que yo estaba hablando y se me iba bajando el volumen. Y no sabía de verdad cómo solucionarlo. Lo intenté de todo, vi un montón de tutoriales, instalé programas y ya creo que por fin, hace unos pocos días, pude terminar de solucionar el problema satisfactoriamente. Bueno, y en el canal secundario, bueno, no había subido video básicamente porque no quería, no tenía temas de qué hablar. Pero últimamente han surgido temas bastante interesantes. Ocurrió un evento que ocurre muy pocas veces. O sea, no es tan frecuente y no es una cosa con la que uno pueda establecer algo medianamente parecido a una frecuencia fija, que fue la muerte del Papa Francisco. Los papas últimamente han estado durando bastante, gracias a Dios. Y bueno, una muerte de papa realmente no es algo muy común de ver, aunque nuestra generación, este creo que fue digamos, si nacieron en el 2000, como es mi caso, vivieron el cónclave de Benedicto XVI estando muy pequeños, vivieron el cónclave de Francisco y vivieron ahora el de León XIV. Entonces vamos a estar hablando un poco de estos temas y les voy a mostrar también lo que hemos estado haciendo aquí, porque bueno, a raíz de la muerte de Francisco, como ustedes sabrán, esto es un server de Minecraft de la comunidad de Twitter y la mayoría somos católicos o por lo menos somos afines a la religión católica, a la iglesia católica. Entonces nos pusimos a hacerle monumentos, a construir iglesias y les estaré mostrando un poco estas cosas y comentando, bueno, qué he visto yo del Papa León XIV, qué me parece, qué espero de esta situación, cómo valoro yo el papado de Francisco, que creo que al final es una opinión cualquiera, porque yo tampoco es que sea una autoridad en esto. A ver, bueno, sí, pues soy catequista, soy católico, estoy bautizado, voy a misa los domingos, pero hasta ahí. Eso no me da ninguna autoridad particular sobre nadie para opinar sobre este tipo de temas. Esto es solamente mi opinión. Aclarado esto, bueno, primero vamos a subir para mostrarles un poco lo que viene siendo esto. Esto es el spawn, ¿ok? Esto es el spawn. Aquí aparece la gente cuando se conecta por primera vez en el server e hicimos esto. Más que hicimos, esto bueno, lo fui haciendo yo. Primero quité todos los árboles que había, que no eran muchos, porque esto es un bioma de estos que son de sabana. Aplané, construí esta cruz gigante y alrededor de la cruz fui construyendo estas iglesias. Donde está aquí. Esto creo que no lo escribí yo. Ah, no, sí, esto lo escribí yo, porque bueno, como es el spawn, también puse como cierta. Aquí está el portal al Nether, puse unos puertos, puse un puente para allá, para que vayan al pueblo que está más cerca. Entonces, esta es la bandera de mi facción, digamos. Esta es la de Luis Mejías y esta es la de Ultramar, que se llama Armada de Liberación Global. Y bueno, dos iglesias que también hice yo. Esta le puse San Pablo, creo. Sí, San Pablo. Y aquí tiene un salmo. No recuerdo cuál era, no sé si era el 91 o el 23. A ver, el 23, efectivamente. Efectivamente. Bueno, y la otra iglesia. Bueno, obviamente, la banderita aquí. En las ventanas. Está iluminado con antorchas, con lámparas de resto. Bueno, los armadillos, que son propios de este bioma. Y la iglesia de San Pedro, que bueno, es modesta, es pequeña, pero era lo que había. Ah, bueno, como habrán podido notar, si han estado viendo los otros videos, sí, hemos avanzado bastante. Y de hecho ya tenemos la mayoría armadura Full Netherite y elitras. Hemos botado una gran cantidad de elitras dentro de este server. Aquí está el Salmo 93. Y nada, eso es lo que hice yo aquí por mi parte, lo que quería mostrarles. Y esta cruz gigante de acá, donde está resumida un poco la vida del Papa Francisco y sus aportes a la iglesia durante su papado, pues.
Y hablando de eso, es un tema bastante polémico, porque a muchos se nos olvida que Francisco llegó a la iglesia en una época donde era mainstream odiar al catolicismo. De hecho, creo que llegó en el peak del odio a la iglesia, por lo menos en la posmodernidad, porque no es comparable para nada a la situación que vivieron los cristeros en México, o a las persecuciones de los primeros cristianos en Roma, o a las cosas horribles que se hicieron durante la Revolución Francesa, ¿no? O sea, es en los tiempos posmodernos, digamos. El peak de odio al catolicismo dentro de los últimos años. Este es el pueblo del Spawn, esto nada es mío, esto es de ultramar. Y esta iglesia también, no sé si le hizo él o si le hizo Mejía. Pero bueno, Francisco llegó al papado en un tiempo bastante convulso. De hecho, llegó porque el papa anterior, Benedicto XVI, que ha sido uno de los teólogos más importantes de los últimos tiempos, Benedicto decidió renunciar por razones de fuerza mayor. Hay mucha gente que se ha inventado una serie de teorías conspirativas, que fue que los factores de poder dentro de la iglesia lo querían afuera, o que no, o que él renunció por los escándalos, por el tema que ya ustedes saben, que no lo tengo que aclarar, porque no voy a decir esa palabra en YouTube porque me pueden hacer shadowban. Si bien estos videos no están monetizados, tampoco es como que pueda eh, incumplir las normas que llevan a la desmonetización en caso de ser incumplidas. Porque primero eso sería un problema en el caso de que me moneticen el canal después. Y segundo, el video se deja de mostrar. Y no quiero que eso ocurra. Ya ustedes saben de qué problema estoy yo hablando relacionado a la iglesia y a los niños. Pero bueno, esta serie de teorías conspirativas decían que Benedicto más bien lo habían sacado, que él no había renunciado. Y Francisco llegó al papado en un tiempo bastante convulso para los católicos en general. Y bueno, su papado tampoco fue que estuvo libre de polémicas. Este tipo de polémicas sí creo que se han reducido bastante. Ah, bueno, miren, esta es la iglesia que hizo Lu, en honor al Papa Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y creo que es la más bonita de todas, es la más grande de todo el server. Y está increíble, la verdad. Está increíble. Se votó haciendo esto. Y Lu ni siquiera es católico. Es lo que les estaba diciendo al principio. Que si bien no, no está conformada esta comunidad solamente por católicos, la mayoría igual son afines a la iglesia. En fin. Me voy a ir volando a mi casa. No, sí, voy a ir por el NER. Voy a ir por el NER. Y ahí les mostraré otras cosas. De nuevo, Francisco llega al papado en una época donde la iglesia era sumamente impopular, donde la posmodernidad se estaba comiendo el mundo, el feminismo estaba empezando a explotar, no sé si ustedes lo recuerdan, pero por allá, por principios de 2010, no estaba tan extendido como en, digamos, 2016, 2017, 2018. Pero sí era un tema delicado, pues era algo como mainstream el hecho de ser feminista y no serlo. Probablemente podía traerte problemas. ¿Qué es esto? Vale. Ajá, volviendo al tema. Estaba llegando a su peak todo este montón de cosas, digámosle, no sé, la agenda woke. Yo detesto ese nombre porque es muy boomer. Pero bueno, es el lenguaje que todos conocen, así que lo vamos a usar. La agenda woke estaba empezando a ganar terreno. En 2008 habíamos tenido una crisis económica bastante importante en todo el mundo que cambió muchísimas cosas. Y de hecho se habla poco de ella, pero probablemente hablaremos de eso en otra oportunidad. Y esto trajo como consecuencia el movimiento este de Eat the Rich y ocupar Wall Street y todo este tipo de cosas. En España también hubo un movimiento masivo, una marcha gigante, fruto de la indignación de la juventud española, de donde nació Podemos, de hecho. Podemos salió de allí. Creo que el propio Vox salió de allí. Lo que pasa es que le llevó más tiempo poder agarrar vuelo. Pero bueno, todo esto convergió más o menos en
en el mismo año 2013, que fue bastante movido. Y en ese contexto es que Francisco sale papa. Francisco en múltiples ocasiones manifestó querer una iglesia donde entraran todos, todos, todos. Así repetido 3 veces. Y si bien esto no es una mala idea, si bien la iglesia, desde mi punto de vista, necesita volver a su misión misionera, valga la redundancia, necesita volver a expandir la fe, a anunciar el evangelio, como lo hacen varios grupos protestantes que han estado ganando terreno, sobre todo en la América hispana. Si bien yo creo que eso es necesario, también hay que hacerlo con criterio. Yo soy un simple laico y no soy quien para ponerme a hablar sobre qué criterio debería tener o debería dejar de tener el Santo Padre, ¿ok? Yo nada más estoy diciendo aquí mi opinión. Creo que esto sí trajo muchas cosas buenas, pero también trajo confusión. Como por ejemplo, el asunto de la bendición a parejas homosexuales, que si bien no es a la pareja como tal, sino a los individuos, pues, y todos sabemos que no hay que estar en estado de gracia para recibir una bendición, fue una cosa bastante, digamos, polémica, en la que Francisco fue bastante ambiguo, y aquí faltan rieles. Y la ambigüedad lamentablemente fue un sello de su papado, y eso es algo que no se puede ignorar. Y es algo peligroso. Y es peligroso porque la labor del Papa es mantener cierta coherencia. O sea, creo que vi un video del padre Javier Olivera Rabasi, donde él dice que su labor es confirmar a sus hermanos en la fe. Y lo peor que puede haber para cumplir ese propósito es la ambigüedad. Creo que se tomaron ciertas acciones de las que luego se agarraron diversos grupos políticos, a los que vamos a hablar en un rato, para tacharlo de progre, de woke, de comunista, y de decirle un poco de cosas que bueno, yo creo que un católico no debería decirle al Papa, ¿no? Por más que uno, bueno, pueda tener ciertas discrepancias con cómo está obrando, yo creo que precisamente por la posición que ocupa dentro de la iglesia le debemos algo de respeto. Y no corresponde que personas que se dicen a sí mismas católicas estén expresándose de la manera que se estuvieron expresando de Francisco durante todo su papado, e incluso después de su muerte, que es lo que ya es lamentable. Lamentable. Pero bueno, digamos que ciertamente para una persona que no está tan pendiente de qué se dice, qué no se dice, de estudiar a profundidad los documentos, sí fue un papado bastante, bastante ambiguo. Hay una situación en Alemania que me imagino que muchos de ustedes sabrán con respecto a matrimonios homosexuales y ordenación de mujeres, que bueno, simplemente se ha dejado estar, y creo que no se ha actuado, muchos creemos que no se ha actuado de la manera de vida, aunque bueno, la iglesia tampoco es una democracia porque nuestra opinión cuente para algo, ¿no? Pero dejando de lado esos temas y hablando un poco más de los aspectos positivos, de nuevo, Francisco llegó al papado en una época donde la iglesia era sumamente impopular. Y al final de su papado estamos teniendo noticias increíbles de conversiones masivas en varios países. De hecho, en Estados Unidos, varias personas que se han criado católicas que se han criado protestantes, que es la confesión religiosa más grande de ese país, aunque bueno, también hay... los protestantes no son todos lo mismo, ¿ok? Hay calvinistas, hay luteranos, hay metodistas, o sea, no es un corpus homogéneo, hay distintas denominaciones protestantes. Pero bueno, Estados Unidos es un país mayoritariamente protestante, y muchos jóvenes Zoomers nacidos después del 95, más concretamente entre el 95 y el 2010, están dejando de serlo y se están pasando o bien a la iglesia cismática oriental, autodenominada ortodoxa, o a la iglesia católica. Y me parece que esto es una noticia increíble.
no sé si será mérito o no de Francisco, pero esto ocurrió durante su papado y es algo bueno, que merece ser valorado. O sea, y su enfoque precisamente era este. La araña. Ajá, su enfoque precisamente era este, volver a la iglesia, a esta iglesia misionera, a esta iglesia que en salida, creo que fue el término que él utilizó, y atraer gente otra vez. O sea, las iglesias están quedando vacías de gente joven y es muy normal. La mayoría de gente, si ustedes van a misa, me imagino que habrán notado que cuando uno va a la iglesia y se sienta hasta atrás, ve que la mayoría de las bancas tienen el cabello blanco. O sea, las iglesias se están vaciando de gente joven. Cada vez menos. Afortunadamente, la gente joven está volviendo. Y eso es precisamente, creo yo, un aspecto positivo del papado de Francisco. Que no se puede ignorar. De hecho, yo mismo... Se está cayendo esto, vale. Ajá. De hecho, yo mismo he llegado a contar que hace unos años yo, bueno, me declaraba ateo, o después fui agnóstico, o después estuve metiéndole a otras creencias, aunque no de modo oficial. Nada más estuve como investigando cosas más orientales, como el budismo, el taoísmo. Tengo aquí en la casa el Tao Te Ching, de hecho. Y cuando estaba medio pensando en convertirme al Islam, bueno, Dios me jaló de vuelta y me devolvió al camino que era y a la iglesia a la que yo pertenecí desde niño. Lo que pasa es que había perdido el camino y bueno, volví, gracias a Dios. Y así como yo, lo ha hecho mucha gente. O sea, este testimonio que yo les estoy dando ahora es fácilmente el de miles de personas. Cientos de miles de personas que han pasado por la misma situación. Se criaron católicos, por la razón que sea, dejaron de serlo o se alejaron de la iglesia y bueno, crecieron y en sus 10 y tantos o en sus 20 ya empezaron a acercarse otra vez. Y todo esto ocurrió durante el papado de Francisco. Y yo lo reconozco, pues. O sea, yo no tengo nada que... Tampoco es que me haya convertido precisamente por sus acciones, pero esto yo no lo sé. Esto yo no lo sé. O sea, yo no sé cómo habrá orado. Porque al final la conversión no es ni un mérito de uno mismo, ni de quien lo convierte, entre comillas. La conversión no es un mérito únicamente de Dios. Y yo no sé cómo habrá orado él. Capaz si fue por acción de Francisco, capaz no. Qué sé yo. Pero el punto es que cuando inició el papado de Francisco yo ya estaba dejando la fe. Y al terminar, yo ahora soy catequista. De hecho, yo jamás en mi vida, o sea, en lo poco que llevo vivo, jamás me vi siendo catequista. Y yo apuesto que mucha gente, las veces que se lo he dicho, se ha sorprendido. Porque honestamente es una cosa que hace... Es que ni siquiera hace 10 años. Hace 3, hace 4. Era impensable. Totalmente impensable. Y bueno, o sea, yo reconozco que eso ocurrió con Francisco en la silla de Pedro. Y bueno, en cuanto a los venezolanos, se debería tener muy en cuenta que antes de este papado teníamos 0 santos en Venezuela. 0. A la muerte de Francisco tenemos 2. Así que es alguien con el que vamos a estar eternamente agradecidos, les guste o no. Mucha gente lo acusa de cómplice, lo acusan de guardar silencio ante el chavismo y la verdad es que no. El Papa Francisco denunció la situación en Venezuela en múltiples ocasiones. Capaz no fue tan duro como nos hubiese gustado, pero es que es algo propio del cargo. O sea, él no se puede arriesgar. Él, ante regímenes de esta naturaleza, él no se puede arriesgar a irse de frente y que después la situación para los católicos en esos países se ponga peor. Porque ustedes saben muy bien cómo es esa gente. Y si les provoca prohibir misas, lo van a hacer. Y perseguir a los fieles de la iglesia, lo van a hacer. Porque pueden. Así que es mejor muchas veces hablar no siempre en público, mover las cosas por debajo de la mesa, es mucho más sabio.
hacerlo de esta manera. Recuerden que la iglesia es una institución que tiene ya casi 2000 años. O sea, nosotros no podemos decirle a una institución de 2000 años cómo tiene que manejar el poder, porque más bien somos nosotros los que tenemos que aprender de ello. Se cayó esto otra vez. Y bueno, las acusaciones de comunista de Francisco tampoco tienen sentido. Francisco no ha dicho nada en particular que sea excesivamente rupturista en temas económicos y sociales en ese sentido. Y bueno, con respecto a las fotos, a las reuniones, que si con Maduro, que si con Evo, que si con Correa, Francisco no es solamente un líder religioso, sino un líder político. Es el rey absoluto del Vaticano. Si le hacen visitas de Estado, él las tiene que atender. O sea, ¿qué quieren que haga? Que no los reciba, que les diga que no, miren, váyanse de aquí. No puede hacer eso. Porque además, de nuevo, no es sabio. Las cartas en la política deben saber jugarse. Y bueno, esto se los estoy diciendo precisamente porque llevamos, qué sé yo, 26 años siendo oposición porque no lo han sabido hacer. O sea, precisamente la generación que más acusa de este tipo de cosas a Francisco no ha sabido jugar el juego de la política en 26 años. Y por eso siguen siendo opositor. Y espero yo que no sean opositores hasta el día que se mueran porque sería muy lamentable. Pero si lo dejan de ser, no va a ser mérito de ustedes. Va a ser mérito de otras nuevas generaciones que tomen el mando y logren hacer el cambio que ustedes quieren, pero que nunca pudieron hacer. Pero, volviendo al tema, poco se dice dentro de estos sectores de derecha, que por cierto muchos cuentan con financiación de evangélicos, así que no es para nada sorpresa ver que sean tan anticatólicos. Poco se dice que en enero de este año Francisco medió unas negociaciones para liberar presos políticos en Cuba. Y eso no lo vas a ver, o sea, no lo van a ver ninguno de ustedes en que lo digan periodistas que tanto lo atacaron durante su papado. Eso nadie lo dice. Señor periodista, cierra la boca porque cada vez que la abres sale mierda de ahí adentro. Porque para negociar hay que reunirse con la gente a la que odias. El Papa Juan Pablo II también se reunió con Fidel. El Papa Juan Pablo II tiene fotos con Fidel. ¿Y por qué se reunió con Fidel? Para renegociar, o sea, para negociar que se volviera a celebrar la Navidad en Cuba. Que desde los 60 estaba prohibida. Los cubanos no podían celebrar la Navidad y recién en los 90, 80 o 90, no recuerdo bien. Bueno, no es que no recuerde, que no estaba vivo, pero no conozco la fecha a detalle. Desde los 80, 90, desde la visita del Papa Juan Pablo II fue que pudieron volver a celebrar la Navidad. O sea, las negociaciones requieren hacer cosas que no nos gustan. Y bueno, capaz en Venezuela Francisco no ha logrado nada. Pero es que, o sea, capaz es una obviedad decirlo. Pero Venezuela es responsabilidad de los venezolanos. El Papa es el Papa de todos los católicos. Eso es lo que significa católico. Católico significa universal. El Papa es el Papa de todo católico en este mundo. El Papa no puede estar enfocado en lo que pasa solamente en Venezuela o en Nicaragua. Y bueno, si nosotros, lamentablemente, no hemos llegado a soluciones por nosotros mismos, el Papa no puede hacer nada. No puede hacer nada que no sea lo que ya ha hecho, que es condenar la situación, porque verdaderamente es lamentable. Ahora, León XIV. Yo estuve siguiendo el cónclave. No dije mucho, o sea, bueno, hice algunos memes por Twitter, estuve bastante activo por allí, siempre estoy bastante activo por allí. No dije mucho sobre candidatos y sobre este tipo de cosas porque a mí eso me parece una tontería. O sea, esto de los papables, los favoritos, es una absoluta estupidez. Esto es un invento de los medios de comunicación para mantener a la gente alerta y estresada. No tiene ningún tipo de sentido hablar de papables porque al final los que votan son los cardenales en un evento bastante hermético, como se pudieron dar cuenta. Y ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a salir de allí. De hecho, no salió ningún papal. Le terminó saliendo el señor Robert Prevost, que no figuraba en ninguna lista. Yo, antes de que él saliera a asomarse por ese balcón, yo no sabía quién era él. Cuando dijeron Robert, de hecho, yo pensé que había quedado Sara. Y casi me da un infarto ahí mismo de lo feliz que estaba. Pero bueno, o sea, yo me quedé muy tranquilo cuando escuché el nombre que eligió, que es León XIV. ¿Por qué? Porque León XIII fue un papa al que le tocó asumir su rol entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, durante la Segunda Revolución Industrial.
Tengo un video en el canal principal sobre la primera revolución industrial, que ocurrió a finales del siglo XVIII. Pero en la segunda, de la que todavía no hemos hablado, tengo pendiente hacer un video, pero todavía no lo he hecho porque no hemos llegado allí. En la segunda revolución industrial ocurrieron algunas cosas de las que ya hablé en el video de Napoleón III. Y creo que también hablé de eso en el video del Imperio Alemán. Bueno, mucha gente se fue del campo a la ciudad buscando mejores oportunidades laborales porque las fábricas pagaban muchísimo más. Y eso ocasionó una precarización bastante importante de la clase obrera. Bueno, primero nació la clase obrera como tal. Y segundo, estaba bastante precarizada. Napoleón III, de hecho, tiene varios escritos desde la cárcel contra este fenómeno llamado el pauperismo. Era gente en la calle, en las calles de París, sin trabajo, muriendo de hambre, se habían ido para trabajar en fábricas y o no habían conseguido trabajo o sí lo habían conseguido y era bastante miserable y vivían en condiciones prácticamente de indigencia. Era una situación bastante horrible la que estaban viviendo los obreros en ese momento. Y León III, bueno, en esta época también se expande bastante el comunismo. O sea, a raíz de toda esta situación, primero de la extensión de las fábricas y de la clase proletaria, nace como tal el socialismo científico, deja de ser un socialismo utópico y Marx crea su socialismo científico entre muchísimas comillas. También se viene video de eso, por cierto. Marx inventa esta cosa y se expande relativamente rápido entre los obreros de los países industrializados. Y este Papa, León XIII, sacó, bueno, varias encíclicas, pero la más importante, la más recordada y de la que se está hablando bastante en estos días es la encíclica Rerum Novarum. Yo no la he leído. Lo que sé de ella es por resúmenes cortos, por comentarios de otras personas y eso. Yo realmente no la he leído, no la he conseguido en físico lamentablemente y yo detesto leer por PDF. O sea, si tengo que leer por PDF son cosas muy cortas y la encíclica no es precisamente corta. Pero, o sea, les recomiendo a ustedes que la lean, que no se queden con lo que yo voy a decir aquí, porque lo que yo voy a decir aquí está basado en la opinión de otras personas. Jamás se debería opinar así, casi nunca lo hago. Pero en este caso sí lo voy a hacer, porque me da la gana. Pero bueno, en esta encíclica, el Papa León XIII condena el liberalismo, condena el comunismo y aboga por mejores condiciones para los obreros. Hola amigos de YouTube. Mi nombre es Abasim Alemba y he tenido que intervenir porque al camarada administrador de este canal se le olvidó mencionar lo más importante que salió de esta encíclica. Las bases de la doctrina social de la Iglesia, utilizándose por primera vez en un documento papal el concepto de justicia social, inventado por un sacerdote italiano a mediados del siglo XIX. Aboga por resolver la cuestión obrera, definiendo una relación justa entre el trabajo y el capital, y a su vez, defendiendo la propiedad privada, oponiéndose tanto al comunismo por retrasado como al liberalismo por insuficiente. Que viva el Papa, carajo. Y precisamente en una entrevista al nuevo Papa León XIV, le preguntaron por qué eligió su nombre. Muchos estaban especulando que era por León, el compañero de San Francisco de Asís. Pero no, fue efectivamente por el Papa León XIII. Porque a León XIV le está tocando también una época bastante difícil. Capaz no tan difícil como la Segunda Revolución Industrial, pero sí es una época de profundas transformaciones, tanto económicas como sociales. Y este nombre, o sea, querer rescatar esto, a mí me parece una maravilla, porque si bien la precarización que se vive hoy no es la misma que la que se vivía hace 200 años, o 150 años, 160 años, sí es precarización, porque después de que se asentaran las bases de todo este mundo industrial y que hasta los obreros en Estados Unidos pudieran comprarse carros, pudieran tener una casa, pudieran aspirar a criar a sus hijos y mandarlos a buenos colegios y hasta buenas universidades, tuvimos esta especie de revolución digital en la que ahora mucha gente se ve forzada a tener 2, 3 o hasta 4 trabajos. Hay gente que es emprendedora, que se reinventa, como detesto esa palabra. Gente que tiene que reinventarse. Esto es que, bueno, tienen su trabajo normal y para resolver, como el sueldo no les alcanza, emprenden algún negocio pequeño o se ponen a vender otras cosas porque, básicamente porque no les da para vivir. Y ojo, una cosa es que tú tengas una muy buena idea
quieres que esa idea sea rentable y veas que esa idea no va a dar retorno en mucho tiempo y tú preserves tu trabajo mientras trabajas en tu nuevo emprendimiento. Eso es una cosa que es, bueno, completamente normal, pues es tu decisión. Lo otro, lo que sí es preocupante, que es lo que creo yo que está pasando ahora, es que tu primer sueldo no te dé para vivir y tú tengas que recurrir o a un segundo trabajo o a un emprendimiento propio porque no te da la plata. Eso es una forma de precarización. Y me parece muy bien que este papá esté preocupado por ese asunto, porque el teletrabajo, o sea, esta migración que tuvimos al teletrabajo después de la pandemia y esta digitalización de los trabajos, de la oficina, de la empresa, ha dado lugar a nuevos tipos de abusos, a nuevos tipos de precarización. ¿Cómo se volvió a caer esto? O sea, coño, es mucho pedir que una mierda salga bien. Es mucho pedir. Y bueno, también está el factor de la hipercompetitividad. Antes, si tú tenías un título universitario, era básicamente garantía de ascenso social, porque eran muy pocas las personas que tenían un título. Tú podías optar a un buen puesto, a un buen trabajo, gracias a tu título universitario. Hoy el título universitario ya no es una ventaja competitiva, sino que es un requisito mínimo para competir. Y de allí tienes que hacer cursos, allí tienes que aprender otro idioma, allí tienes que gastar mucha más plata en formarte. Muchas veces en cosas que ni siquiera vas a utilizar, en cosas que solamente son para llenar currículum y ya. Solamente para que bueno, una persona en recursos humanos vea que sí, tienes un currículum relativamente completo, relativamente bueno, y te puedan dar este puesto de trabajo donde eres absolutamente prescindible, porque hay otra gran cantidad de personas que están o sin trabajo o en trabajos peores y se están muriendo por el tuyo. Entonces en cualquier momento también te pueden votar. Y bueno, esto es uno de los factores que ha contribuido más, creo yo, al decrecimiento poblacional en algunos países. O sea, la gente ya no está teniendo hijos como se tenían antes. La gente ya no quiere tener hijos. Y bueno, no, realmente no es que la gente ya no quiera tener hijos, porque, a ver, este asunto es muy extenso y tiene varias aristas. Creo que las dos más importantes son el cambio de cosmovisión. Ya la gente no aspira a nada trascendente, no aspira a vivir una vida en comunidad, con su familia. Ya la familia no es el centro de las cosas, sino el yo, que no es lo mismo que... O sea, no es lo mismo ser individualista que ser retrasado, pues. O sea, uno puede reconocer que no se le puede pasar por encima al individuo, que uno necesita ciertos derechos, ciertas libertades individuales. Eso es muy distinto a querer quitar a la familia del centro de la sociedad. Porque el humano es un ser gregario. Y la primera microsociedad a la que uno está expuesto es precisamente... No, se está quitando la arena, chico. Se va a caer el servidor. Ajá, la primera microsociedad a la que uno está expuesto es a la familia. Y mucha gente ya no le interesa esto, no, y por eso no quiere tener hijos, pero también está el otro factor, que es que la gente que sí quiere no puede. Precisamente porque ya no es lo mismo tener un título universitario. Ya no se cuenta con las mismas ventajas competitivas. Ahora la competitividad es mucho mayor. Las condiciones laborales han empeorado, el precio de la vivienda ha subido muchísimo y sin vivienda propia se pone muy difícil el asunto de tener familia, creo yo. Porque si tú no tienes un lugar ni siquiera para caerte muerto, no veo a alguien teniendo... O sea, no creo que sea muy responsable ponerte a tener, qué sé yo, 1, 2, 3 hijos en un lugar que ni siquiera es tuyo. Y a raíz de esto han salido teorías horribles de que no es rentable tener vivienda propia, de que eso es antinatural, que no. Eso es un mecanismo o de copeo o de lavado de cerebro directamente, porque no hay nada más natural que querer ser uno dueño de su tierra. Y eso ha sido una lucha de la gente desde hace siglos. No caigan en la propaganda esta me imagino que será de los bancos o de los gobiernos o de qué sé yo, de grupos de interés bastante grandes que te dicen que tener casa propia es una pérdida. Eso jamás va a ser una pérdida, tener una vivienda propia. Jamás.
esto de aspirar a ser un país de propietarios es algo que me parece a mí esencial en cualquier persona, en cualquier ideología, en cualquier lo que sea. Nadie medianamente decente va a negar la importancia de tener vivienda propia. Pero bueno, la gente que sí desea formar una familia se la está viendo mucho más duro hoy que hace, digamos, 20 años, cuando había créditos más accesibles, que no eran tan largos, no tenían tantas tasas de interés y la competitividad no era tan dura en el mercado laboral. Y con respecto a temas un poco más relativos a la fe y a la liturgia y no tanto materiales, que sí son importantes, pero al final uno vive en el mundo sin ser de este mundo, por lo menos el católico, pues, al que le podría importar más la elección del nuevo papa. Este papa es afín a la misa tradicional. Yo jamás he ido a una. O sea, no por falta de interés mío, sino porque de verdad no he conseguido. Y bueno, yo también colaboro regularmente en mi parroquia con otras cosas, así que yo siento que soy más útil yendo a donde ya voy que en otro lugar, realmente. Entonces, jamás he ido a una, pero me parece que es bueno rescatarlo. ¿Por qué es bueno rescatarlo? Porque, como dije antes, la iglesia es una institución de 2000 años. La tradición es algo que merece ser preservado porque es bueno. La tradición es lo que ha llevado a la iglesia a estar donde está. Y precisamente desde la modernización, desde que empezaron a entrar estos aires de renovadores, es que se ha comenzado a perder más fieles. Porque si la iglesia se adapta al mundo y no tiene nada que la diferencie del mundo, ¿para qué la gente va a ir a la iglesia? No tiene ningún tipo de sentido. Me parece también importantísimo el hecho de que hace días apenas, el Papa se abrió una cuenta de Twitter en latín. El rescate del latín, no solo como lengua litúrgica, sino también como lengua franca entre los católicos, me parece de suma importancia. Y esto lo estábamos hablando también, esto creo que se habló en un Tertulias Criollas. Si no han visto los Tertulias Criollas, por favor síganme en Twitter. Son todos los miércoles a las 9 p.m. hora Venezuela. Pero bueno, esto creo que lo hablamos en una tertulia. Aclaramos que antes el idioma de la iglesia, el oficial era el latín, y la gente por lo menos se sabía el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria en latín, que son 3 de las oraciones que yo me sé en latín. De hecho, yo el rosario lo rezo en latín. Por lo menos cuando estoy yo solo. Cuando estamos como personas, sí lo hago en español, porque mucha gente directamente no conoce esas oraciones y me parece de mal gusto, pues de mala educación, hacerlo en un idioma que la gente desconoce y que yo hablo. O sea, es crear una barrera donde no la hay. Pero bueno, se me olvidó decirles que sigan a Venezuela Católica en Twitter. Todos los viernes estamos rezando los misterios dolorosos, así que si van pendientes también de rezar el rosario, están cordialmente invitados todos los viernes. El latín es importante porque precisamente católico significa universal. ¿Y qué hay más universal que poder rezar con un hermano sirio, con un hermano ruso o polaco en una misma lengua? Que capaz no es la nativa de ninguno de los tres, pero por lo menos conocen ciertas oraciones comunes con las que se puede rezar en comunidad, que es lo importante. O sea, la espiritualidad... La espiritualidad se vive mucho mejor en comunidad. Para eso está la fe. Por eso la oración dice Padre Nuestro. La fe es para vivirse en comunidad. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Si no, Cristo no hubiese fundado una iglesia. Y bueno, ¿cómo dejar de lado también el hecho de que el Papa es latinoamericano? O sea, tiene sangre hispana. Nació en Estados Unidos, pero tiene sangre hispana. Y vivió durante décadas en Perú. De hecho, es muy gracioso ver cómo los gringos se están matando para conseguir fotos del Papa. Y prácticamente todos los peruanos de Chiclayo tienen alguna foto con él en un bautizo, una confirmación, una comunión o lo que sea, en el propio cumpleaños del Papa. Hay varias fotos, el Papa en burro, el Papa con una torta porque está cumpliendo años. Son de verdad fotos bastante tiernas, de hecho. Pero bueno, tengo grandes expectativas en este papado. A ver, tampoco me vuelvo loco y digo algunas cosas como las que se han estado leyendo en Twitter estos días, que va a quitar el Vaticano II y va a volver la misa tradicional
en todas las parroquias. O sea, no creo eso. Pero me parece importante que se ponga en valor otra vez el latín, la tradición, que los nuevos católicos, o sea, Francisco hizo algo muy, muy, muy bueno, que fue traer gente nueva a la iglesia. Ahora este papa lo que va a hacer es poner orden entre toda esa gente nueva que ha llegado. Porque eso es parecido a lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen la Biblia, si ustedes abren el Nuevo Testamento, se van a encontrar con los 4 evangelios que narran la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después están los Hechos de los Apóstoles, que fue lo que pasó después en la vida de Jesús con los apóstoles. Y después están las cartas de los apóstoles. Las cartas de los apóstoles son básicamente llamados de atención a las comunidades cristianas que estaban surgiendo en el mundo antiguo. Ellos se fueron a evangelizar por Asia Menor, por Grecia. Y bueno, o sea, sí, está bien que llegue mucha gente, esa es la idea, ojalá algún día todo el mundo sea católico. Pero el problema que tiene que llegue tanta gente es que después, si no se defiende la doctrina, se empieza a diluir. Y eso es un peligro. Entonces, básicamente, las cartas eran: miren, buenísimo que sean cristianos, pero me hacen el favor y se comportan. Y eso es lo que creo yo que debería ser el Santo Padre León XIV. Y me parece que por ahí es que van los tiros en este papado. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Recuerden suscribirse a este canal, suscribirse a mi canal principal si todavía no están suscritos, seguirme en Twitter, muy importante para que no se pierdan las tertulias, porque ya hablamos de cosas muy interesantes, capaz les gusta, capaz les interesa y todavía no están subidas a YouTube por ahora. Así que síganme en Twitter, es de crucial importancia que lo hagan.